Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Ya me conocen, mi nombre es Gustavo Orozco, soy docente del Instituto TBS y también voy a ser su docente de Taller de Arte 1. Ya, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el plan de la clase, por favor. Bueno, muchachos, este es el esquema básico de plan docente, que es un documento que ya lo conocen, que es de conocimiento público. Y les voy a pedir que presten mucha atención porque aquí vamos a ver cuáles son los temas que vamos a avanzar para la materia de taller de arte. ¿Ya? Eh, Primero vamos a hablar un poquito, nuestro primer tema va a ser de los fundamentos del arte, ¿ya? Y básicamente aquí vamos a hablar un poquito sobre las formas geométricas básicas, ¿ya? ¿Cuál es su implicancia en el diseño gráfico? Porque no es solamente de que se utiliza un círculo porque a mí me gusta el círculo, sino vamos a ver qué significa el círculo para una persona, para toda una sociedad, en base a convenciones sociales que se han ido estableciendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este tema? Que los estudiantes conozcan y apliquen el uso de las formas geométricas según su significado. Es decir, que las formas geométricas tienen su significado y es importante conocerlas. El tema 2, ya vamos a hablar un poquito de teoría del color. Vamos a hablar de cuál es la importancia del color, cómo se arma una escala cromática, cuáles son los colores calientes, fríos, cuáles son las combinaciones cromáticas, cómo se tienen que combinar los colores, porque hay metodologías para hacerlo. Y el objetivo de esto es que ustedes conozcan los componentes principales del color, cómo funciona un color para medios impresos, para medios digitales y demás, y utilicen adecuadamente la paleta de colores, y además de conocer los elementos del color. El tema 3, vamos a irnos al otro lado de la teoría del color, la psicología del color, que es lo que va a complementar a la teoría del color. Y aquí vamos a ver cuál es el significado de los colores, cuáles son colores que nos dan más seriedad, más, que se ven más modernos, más alegres, más tristes, más juveniles, más dinámicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí vamos a ir conociendo el significado del color, ¿ya? Según el contexto en el que se lo emplea. El tema 4, vamos a hablar ya de retículas. Vamos a empezar a utilizar hoja, vamos a empezar a dividir el espacio de trabajo en partes para acomodar los elementos. Vamos a ver cómo funciona, cómo se calculan estas retículas. Vamos a hablar también de la composición como agrupación de elementos. Vamos a ver cómo se agrupan estos elementos para ver si hay simetría, si no hay simetría, si hay dominancia, si no hay dominancia, etcétera, que se va a complementar mucho con el tema 6, que nos va a hablar de la estructura de la agrupación en elementos de la búsqueda de armonía. Estos dos nos van a permitir desarrollar capacidades para elaborar diseños que van a estar acorde a una calidad gráfica, que van a tener un orden, ¿ya? Van a tener un equilibrio entre una parte gráfica y una parte tipográfica, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante. El tema 7 es un tema que a mí me gusta mucho en lo personal, porque nos habla de los ismos, que son las vanguardias artísticas que se han visto especialmente en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ahí vamos a hablar del cubismo, del surrealismo, del art deco y demás, ¿no? De estructuralismo ruso, etcétera, etcétera. Pero quedaría incompleto, entonces vamos a hablar una breve historia del arte, desde que el hombre empieza a hacer arte hace 40.000 años atrás, desde su existencia, como una necesidad de comunicación, increíble, hasta nuestros días, ¿ya? Hasta el 2022. Entonces, vamos a correr un poquito en este tema. Luego vamos a hablar un poquito hay un tema, que es este tema 8, que habla iniciación al dibujo, punto, línea recta, línea ondulada, combinación de líneas, que lo vamos a llevar paralelo. Ahí nos vamos a desarrollar un poquito, lo vamos a llevar paralelo al tema 1 porque son muy similares. Entonces, no tiene sentido que primero veamos la teoría y después la práctica. Entonces, vamos a unir teoría y práctica para consolidar la retención de conocimientos. ¿Ya? Vamos a hablar de degradés también en el siguiente tema, que también lo vamos a ir funcionando con otros temas. Y el tema 10 y 11 lo vamos a dedicar
ya no solamente al diseño de lápiz, sino a un diseño tridimensional. Vamos a utilizar, no sé si cerámica o plastilina, eso lo voy a definir después en base a las condiciones que tengamos en el aula, las voy a ir conociendo. Y vamos a hacer modelos de 3D un poquito. Y finalmente vamos a llevar otros dos temas que también las vamos a ir relacionando. El primero de formas con las formas anatómicas, ya no formas geométricas, pero vamos a encontrar formas anatómicas a partir de formas geométricas, que este es un tema que se va a complementar mucho con el tema 4 del diseño de comunicación visual. Y el último tema que también se va a complementar con el tema 3 de comunicación visual, donde vamos a hablar de las perspectivas. ¿Ya? Entonces, no se preocupen, parece un contenido bastante amplio, pero vamos a ir fusionando algunas cosas, complementándolas para que tengan un aprovechamiento mejor ustedes. ¿Ya? Las fechas de los exámenes son exactamente las mismas que vamos a tener para la materia de comunicación visual, porque es una semana de evaluaciones en las que van a ustedes tener evaluaciones no solo en esas dos materias, sino en todas las materias que les toquen la semana. Ya, entonces las fechas se respetan. Lo que quiero que tomen muy en cuenta acá es que efectivamente, tanto en comunicación visual como en taller de arte, la evaluación se parte en dos, una parte teórica y una parte práctica. ¿Ya? Entonces, para una misma semana van a tener que estudiar para las dos materias para responder los cuestionarios, pero además van a tener que hacer trabajos que a veces los fusiono, es un solo trabajo práctico para ambas materias, la evaluación práctica, o a veces funcionan por separado. ¿Ya? Entonces no se confíen mucho en ese sentido, por favor, y tomen el tiempo suficiente para hacer sus evaluaciones prácticas, porque ahí pierden puntos valiosos y hacen, ¿no?, casos de gente que llegaba temprano, participaba en clases y pensaban que esa era la solución del problema, pero no presentaban la evaluación y se han terminado aplazando, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, con eso ya habíamos visto esto, que ustedes ya lo conocen. Y ahora les voy a mostrar un poquito el plan, bueno, la presentación que tenemos para esta asignatura. Listo, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito ya ahora de la materia de taller de arte. Nuevamente me presento, ya me conocen, mi nombre es Orozco y los datos son exactamente de los de comunicación visual, ¿no? También ahí tienen mi número de celular, pero ojo, también tenemos el grupo de WhatsApp, que por si acaso funciona un solo grupo de WhatsApp para ambas materias, no tiene sentido crear un grupo por materia, no. Entonces, ambas materias las vamos a ver a través del mismo grupo de WhatsApp. Eh, El objetivo de la materia es promover el desarrollo de la expresión personal por medio del lenguaje plástico, del dibujo y la pintura a través de una formación teórico-práctica en los aspectos básicos de estas disciplinas artísticas y de esta manera lograr que el estudiante esté en la posibilidad de disfrutar los bienes culturales y se interese en ampliar sus particulares horizontes de desarrollo humano. Bueno, suena muy teórico. Resumidas cuentas, no podríamos hablar de diseño si no hablamos de arte, ¿ya? O sea, el arte ha surgido junto con la evolución de la humanidad. Después ha surgido la fotografía, después ha surgido el cine y estas tres han sido las que nos han llevado después al diseño gráfico, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es estudiar un poco de arte, conocer los fundamentos del arte y aplicarlos para mostrar cuál es la implicancia del arte en el diseño. Los materiales que se les pide acá son exactamente los mismos de a los que les he pedido para la asignatura de comunicación visual. Ya, acá ya se incluyen las témperas, los pinceles, etcétera. Pero noten que en el último número, en el número 12, aparece algo que dice carpeta, ¿ya? Que obviamente no es una carpeta normal,
Estas láminas que nosotros estamos haciendo, las de 42 por 30 o tamaño A3, tanto para la asignatura de comunicación visual como para la asignatura de taller de arte, tienen que guardarse de alguna forma. Entonces se hace un rotafolio. Y este rotafolio tiene que tener obviamente tapas, ¿no ve? Que son tapas más grandes de esos 42 por 30. Ustedes verán si le dan 2 centímetros o 3 centímetros a cada lado más grandes, que van a funcionar como las tapas de este rotafolio que van a ser sus carpetas, ¿ya? De hecho, la primera tarea que ustedes tienen para la siguiente semana es que ustedes van a diseñar estas tapas como ustedes quieran. Pueden utilizar los materiales que ustedes quieran para crear su tapa de este rotafolio. Lo que yo quiero y la idea es que muestren su creatividad, su talento al máximo y que de verdad se sientan plenamente identificados con el trabajo que van a hacer, que personalicen, que tuneen su carpeta. ¿Entendido? Y ahí adentro vamos a ir poniendo tanto las láminas de comunicación visual como las de taller de arte. Las evaluaciones, igual, ya les digo, vamos a tener 3 evaluaciones prácticas. Vamos a ir viendo cómo adaptarlas para fusionarlas, ya, y son referenciales. Igual que en comunicación visual, no me gusta repetir trabajos, entonces vamos a ver qué nos inventamos de acuerdo a la fecha, a lo que vayamos avanzando también. Bueno, la metodología es la misma que se va a utilizar para comunicación visual. Vamos a tener clases sincrónicas, vamos a tener presentaciones que yo se los voy a pasar en PDF que van a estar en el Moodle. Vamos a hacer trabajos de aula. Yo les voy a dar un tiempo estimado para que ustedes hagan el trabajo y me lo muestren. Si estamos en el aula no hay problema. Si estamos en aula virtual, tendrán que habilitar sus cámaras para mostrarme cómo están dibujando, cómo están pintando, etcétera, etcétera. Vamos a tener trabajos prácticos. Igual les voy a dar una semana de tolerancia de plazo desde que asigno el trabajo hasta la entrega para que las entreguen ya sea o en forma física, y esta es la misma que yo me las recoja si estamos en clases presenciales, o para que me envíen una foto de esta en el Moodle si tenemos clases virtuales. En la medida de las posibilidades, voy a tratar también de subir los temas. Han aumentado temas, entonces vamos a tener que tal vez grabar algunas clases, pero no se fíen. Ya les digo, no es mi obligación grabar las clases. Mi obligación es estar en la clase sincrónica y de ustedes asistir a esa clase sincrónica para tomar apuntes. Entonces, si de pronto yo grabo la clase, no se confíen que la voy a subir. A veces el tiempo me pisa y ya no logro subir el material al YouTube para que ustedes lo puedan ver. Entonces, no se confíen. Tomen siempre apuntes, por favor, y estén siempre presentes en clases. De las calificaciones, no vamos a hablar mucho porque es el mismo sistema de calificación que se aplica a todas las materias en realidad, salvo una pequeña diferencia. Ya, si ustedes se han dado cuenta, cuando hablábamos de la evaluación teórica y práctica en comunicación visual, yo lo partía directamente en dos. El cuestionario vale 5 puntos y la evaluación práctica 5 puntos. Pero acá estamos hablando de taller, hay que hacer trabajos manuales. Entonces la evaluación práctica tiene un valor más alto que la evaluación teórica. ¿Por qué? Porque en realidad en la práctica ya tienen que aplicar todo lo que se conoce en teoría. Entonces, si aplican mal la teoría, obviamente su evaluación práctica va a estar mal. Ya, y les estoy dejando una bibliografía que no las he podido subir todavía a la plataforma, la voy a subir en el transcurso de la semana, porque son libros bastante pesados, no son, ya les digo, así que sí o sí se los tienen que comer todos porque si no se van a aplazar, sino que es una bibliografía complementaria. Ya yo me voy a basar principalmente en las presentaciones que haga, en los ejemplos que utilicemos y en alguna otra documentación que yo les voy a hacer llegar. Que si yo les voy a decir, por ejemplo, vamos a hablar de retículas, lean este artículo sobre retículas y me avisan qué opinan. Entonces ahí vamos a ir utilizando otras disponibles, que especialmente las vamos a utilizar las que tenemos en línea. ¿Ya? Bueno, eso sería todo. Este video es más corto porque ya les digo, está estrechamente relacionado taller de arte con comunicación visual y en este video inextenso se les ha explicado absolutamente todas las reglas y que también vamos a aplicar acá. ¿No ve? Las principales son, lleguen siempre a tiempo, tengan siempre disponibles su micrófono y su cámara los que van a estar en clases virtuales, tengan sus materiales siempre a mano, siempre listos porque vamos a hacer trabajos en el aula, en el momento de la clase.
Entonces, no es justo que estén diciendo, ay, no tengo, me falta, recién voy a comprar, etcétera, etcétera. Y lo más importante, no voy a aceptar trabajos por WhatsApp. Entréenlos o en el aula o entréenlos por la plataforma Moodle según vayamos coordinando, pero entréguenlos dentro de plazo. Eso es todo, muchachos. Un abrazo y cuídense. Nos estamos encontrando la siguiente semana con sus materiales. Ya tienen que tener listos sus materiales para la siguiente semana y espero toda su creatividad en las tapas de su rotafolio. Un abrazo y cuídense. Todos, chao, chao.